Muchas gracias, Osvaldo. Buenos días a todos. Un placer estar acá frente a ustedes, tratando de compartir algo de los conocimientos de lo que es el cultivo de algodón. Veo caras conocidas y otras que no, pero veo algunos algodoneros ahí atrás que genera satisfacción estar en este ambiente de cordialidad del cultivo de algodón. ¿Me puedo sentar yo ahí? Voy a tratar de salir de la pantalla para no obstaculizar. Bueno, el título de la presentación es Nuevas fronteras de rendimientos y estabilidad en el cultivo de algodón. Es un poquito largo, ¿no?, el título si todos lo miran, pero justamente los rendimientos que se fueron dando en los últimos años en el cultivo de algodón realmente son rendimientos muy buenos, altos, comparados con algunos países que usan tecnología quizás mejor que la nuestra, más nueva. Sin embargo, nosotros estamos obteniendo rendimientos muy buenos, pero no solamente rendimientos, sino estabilidad en los años, a pesar de que los últimos años no fueron buenos en cuanto a lo climático. Vemos que el cultivo mantiene rendimientos suficientes como para cubrir los costos y dejar algún margen de ganancia, ¿no? Bueno, esos serían los temas que vamos a ver: reseña histórica levemente, bondades del algodón, fecha de siembra, calidad de suelo y variedades. Una pequeña reseña histórica para entrar en contexto. Hace 7000 años se inicia el cultivo de algodón en Asia, es decir, que es un cultivo que ya tiene su historia, ¿no? Y en 1555 fue el primer año donde se sembró en el país, en Santiago del Estero, con semilla traída de Chile. O sea que ya estamos con una antigüedad del cultivo de 470 años en el país. En el año 62 se instalaron las dos primeras, 1862, se instalaron las dos primeras desmotadoras de algodón en el país, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, por un programa de fomento, digamos, del cultivo de algodón. Y en 1902 se instaló la primera desmotadora en Chaco. En 1903 nació el cooperativismo justamente en la Argentina de la mano del cultivo del algodón. Y en 1923 se creó la estación experimental algodonera en la provincia del Chaco, que el año que viene justamente cumple 100 años la estación experimental ubicada en Sáenz Peña. En 1926 la Cámara Algodonera, se creó la Cámara Algodonera en Buenos Aires. En 1925 Sáenz Peña se consolida con 4.500 productores con 39.500 hectáreas. En 1997 Argentina fue el sexto exportador mundial de fibra de algodón. Y en 1998 ingresa al país el primer cultivo transgénico de la mano de una variedad que se llamaba New Cotton 33B. No sé si alguno por ahí se acuerda, ya son más de 20 y pico de años, ¿no? Pero fue el primer cultivo que trajo la tecnología Volgar. En 2004 ingresa el algodón RR, que eso fue un boom, digamos, porque permitió incorporarlo al algodón a rotación con siembra directa. Y en 2009 el primer cultivo, el algodón fue el primer cultivo en tener genes apilados BGRR, ¿no es cierto? Perdón. Volgar y Randall Reedy con la variedad Nuopal RR, que esa la variedad fue la más sembrada en los últimos años, llegó a tener hasta un 70% del área del país con esa variedad. Y este es un grafiquito que trata de explicar cómo evolucionaron los rendimientos, esto es el rendimiento en bruto, ¿no es cierto?, del cultivo de algodón desde el año 1980 hasta la fecha. Es decir, que un gráfico que ilustra 40 años de la producción algodonera. Fíjense ustedes que en su momento andábamos alrededor de 1000 kilos, allá por el año 1980, 81. 1000 kilos, por ahí subía, bajaba, se estabilizaba más o menos entre 1500 y 1000 kilos, ¿no es cierto? Y a partir del 2007, 2008 empezaron aumentos en su rendimiento, un poquito, yo diría, de la mano de lo que le decía del algodón RR, porque nos permitió incorporarlo a la siembra directa. Y a partir de esa fecha y hasta la fecha venimos en una subida en cuanto a los rendimientos.
realmente el algodón se salió muy beneficiado con el uso de la tecnología de siembra directa, y en eso creo que APRESID tiene mucho mérito en difundir las prácticas de siembra directa, fertilización, a pesar de que es un cultivo rústico, pero responde muy bien y paga muy bien también todo lo que se haga en él sobre tecnología. Así que bueno, ese es el gráfico que ilustra la evolución de los rendimientos. Hoy estamos en 2.500 más o menos de promedio de algodón en bruto. Eso, según el rinde al desmote, estaríamos hablando de alrededor de 2.500 por un 35%. A ver, rápido, ¿quién me calcula? Está difícil, ¿eh? 800 kilos de fibra. Es un número interesante, digamos, ya porque los costos, digamos, están por debajo de ese valor, y ese es un valor promedio, digamos. Pero después les voy a mostrar ejemplos de rendimientos altos en cultivo de algodón. Bueno, algunos comparativos. El algodón tiene más valor que los demás cultivos. Más o menos una tonelada de fibra hoy equivalen a 12 toneladas de maíz o 7 toneladas de sojas, ¿no? Una tonelada de algodón de fibra, ¿no es cierto? Fibra. Eso es un dato interesante por el hecho de que genera ingresos o divisas, digamos, al país en forma muy importante. Es más eficiente porque con 1 milímetro de agua podemos sacar 3 kilos de fibra de algodón, más o menos, esa es la relación, que llevado a dinero nos representa 7 dólares con 70. Podríamos decir que el milímetro de agua son... El algodón, cada milímetro paga 7,70, y un cultivo de soja con 1 milímetro de agua, que más o menos son 3 kilos de soja también, paga $1.20. O sea, una diferencia importante. Más amigable con el ambiente, 1.000 kilos de algodón en bruto exporta del suelo lo mismo que 500 kilos de soja, ¿no? Comparo con soja porque es el cultivo más cercano y que le compite, digamos, al algodón. Simplemente una imagen que me gusta mucho porque no es propaganda de teléfono. En su momento algunos tenían este teléfono, era lo único que tenía para ilustrar sistema radicular de soja versus un sistema radicular de algodón. Esto, bueno, explica en parte la rusticidad del cultivo, pero también desde el punto de vista del efecto del cultivo sobre el suelo. Imagínense, no es lo mismo este sistema radicular en el suelo que este otro sistema radicular. Esta es una foto de justamente un algodón que estaba al lado de una soja y nos sirve como referencia. Algunos inclusive hablan de usar el algodón para mejorar las capas superficiales, capas que por ahí tienen dureza de suelo. Sí, no hay problema. El rendimiento, algodón, soja, el milímetro. La parte económica, bueno, ese es un número a hoy, ¿viste? Eso puede subir, puede mejorar, pero es viendo desde esa óptica el análisis de que 1 milímetro de agua, el algodón te paga 7 dólares con 70, es buena plata, ¿viste? Versus una soja, 1 milímetro, $1.20. Más o menos esa es la relación. Otra de las bondades del algodón, podemos sembrarlo en distintos distanciamientos. Sembrando, por ejemplo, a 38, tenemos un rápido sombreado en etapas tempranas. Al día 35, más o menos, sí, 35, hay variedades que ya pueden sombrear en un 100% el suelo, y eso para nuestra zona, para el norte argentino, inclusive toda la zona donde se hace algodón, que son zonas cálidas, eso es importante también para el suelo, para todo lo que tiene que ver con la fauna del suelo y demás cosas, ¿no? Extracción de nutrientes, más o menos, bueno. Se cortó un cable, parece. Bueno, más o menos la extracción de nutrientes en algodón por tonelada de producción
necesita 50, 40, 30 es la regla mnemotécnica que uno por ahí puede usarla. 50 de nitrógeno, 40 de fósforo y 30 de potasio. Nitrógeno como el nitrógeno elemental, el potasio como óxido de potasio y el fósforo como pentóxido. Esa es la relación de lo que extrae. El algodón siempre me gusta hacer también comparación con soja, porque cuando cosechamos algodón llevamos la semilla con la fibra y restos de impureza. Entonces consume, comparado con una soja, el 50%. Bueno, más o menos por tonelada, en 3.000 kilos de algodón en bruto tenemos 1.500 kilos en concepto de semilla, 1.000 kilos en concepto de fibra y 500 kilos de impurezas, más o menos, ¿cierto? La fibra, al estar constituida por carbono, no lleva nada de otros elementos, y es la que nos interesa a nosotros, la fibra, resultante de, ¿no es cierto?, el proceso de transformación de energía solar y demás cosas en fibra. Y absorbe, para producir eso, esos 3.000 kilos, 150 kilos de nitrógeno, 25 kilos de fósforo y 100 de potasio. Fíjense la importancia del potasio. En este cultivo, el potasio es tan importante, o más quizás, que el fósforo, ¿no? Para formar las cápsulas, el algodón necesita mucho potasio y en etapas tempranas del cultivo. De nada sirve aplicarlo después de floración, porque el algodón toma el potasio en las primeras etapas y llegando al día 40-50 del cultivo ya tiene absorbido el 70% del potasio. Y exporta del lote, en el caso de 3.000 kilos, 70 kilos de nitrógeno, lo demás lo devuelve, 13 de fósforo y fíjense, 33 kilos de potasio exporta. El potasio va con la semilla y va con la cascarilla, digamos, con las perillas. Nos permite también el cultivo de algodón sembrar en distintos distanciamientos, fíjense, 52, 38, lo que le decía, sembrando 38, ese es un cultivo que no tiene ni 30 días y ya tiene prácticamente sombreado el 100%. El rastrojo de algodón, relación 2-1, relación aérea y la parte basal, la parte radicular, digamos. Sobre 10 toneladas más o menos puede producir de rastrojo el algodón, arriba 10 y abajo 5, así que imagínense la cantidad de raíces que tiene el cultivo hoy desde el punto de vista de la conservación de suelo, ¿no es cierto? Levemente, bueno, acá hay unos globitos que impiden ver las variedades, pero se las voy nombrando. Para ilustrar el ciclo de las variedades, tenemos el ciclo más largo de 150 días, que es la Delta Pine 1238, que la deben conocer, ya está en el mercado hace 8 años más o menos. Delta Pine 1238, con 150 días más o menos de ciclo de siembra a cosecha, para un distanciamiento de 52, ¿no es cierto? Puse el gráfico comparando al 52 porque si ponemos a metro el cultivo es más largo, y si lo bajamos a 38 es más corto, pero para un distanciamiento del 52 y con una fecha de siembra de fines de noviembre, porque también el ciclo se puede alargar o acortar según la fecha de siembra, tenemos Delta Pine 1238 con 150 días, Nuopal con 145, Guasuncho 2000 140, Guasuncho 4 INTA, estas tres últimas columnas, Guasuncho 4 INTA, Pora INTA y Guaraní INTA. Esas tres variedades tenemos con 135, 130 y 125, más o menos en... Muchas gracias, Belén. ¿De quién habrá sido el cumpleaños anoche? Y justamente con estas tres últimas variedades que son de ciclo más corto, es que hemos visto que tratando, no sé si de copiar, pero atrasando la fecha de siembra y tratando de hacer coincidir el cultivo con periodos más bondadosos, digamos, desde el punto de vista climático, vemos que los rendimientos nos sorprenden, ya eso venimos observando hace unos años atrás. O sea, uno nunca puede saber lo que va a ser el clima, pero con seguridad que tenemos los meses de febrero, marzo, abril, son más amigables, digamos, más templados, con más humedad, y ahí encontramos que los picos de rendimiento se dan con siembra un poquito más atrasadas. Y estas variedades nos permiten también estrechar surcos, y al estrechar surcos el algodón que hace acorta más el ciclo. Por ejemplo,
por decirle, una guaraní sembrada a 52, nos da 125 días. Pero si la pusiéramos a 38, quizás se nos va a 115. Podemos sacarle 5 o 10 días más de ciclo, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene el algodón a diferencia de otros cultivos. Bueno, este es un grafiquito un poco pesado de explicar, pero en líneas generales, de acuerdo a los ciclos, como lo había puesto en el gráfico anterior, ciclo más largo como ser 1238 que está arriba, Nuopal, bajando en ciclos, tenemos las calidades de suelo, ¿no es cierto? Las de arriba, 1238, para calidad de suelo media y buena. Nuopal se destaca porque se adapta muy bien a los suelos de baja calidad, anda también en suelos de media calidad. Guasuncho 2000, calidad media y buena. XP tiene una observación, Guasuncho 2000 allá una X con una P. Simplemente cuidado con las plagas, significa la XP, plagas. ¿Por qué? Porque en suelos de buena calidad, Guasuncho 2000 es solamente RR, es para refugio, ¿no? Entonces, si lo ponemos en un suelo muy bueno, las plagas seguramente van a atacarlo más. Las plagas siempre buscan atacar a los cultivos que están bien nutridos, ¿no es cierto? Por eso, si ponemos una Guasuncho 2000 en un suelo que sea muy bueno, hay que tener mucha atención con el tema de plagas. Guasuncho 4 es una variedad muy productiva, pero necesita calidad de suelos medios o buenos. No funciona, mucha gente por ahí me dice esa variedad no me da resultado. No da resultado porque no es para ambientes de bajo potencial. Está preparada para ambientes de alto potencial. Es una variedad que tiene mucha diferenciación de flores y hojas pequeñas, o sea que prioriza la producción antes que la parte vegetativa. Por A3 ya es una variedad mucho más plástica para tipo de suelo. Podemos poner en suelo de baja calidad, media o buena. Pero en buena, XR, cuidado con regulador de crecimiento, quiere decir eso. Porque es una variedad que tiene cierto vigor que si la ponemos en suelo muy bueno, tiene una tendencia a crecer y tiene hojas grandes y puede generar un sombreado que a veces es perjudicial. El algodón, para retener las flores en las partes bajas, necesita cierto grado de iluminación. Y si sombreamos muy rápido, nosotros mismos vamos a hacer de que aborte las flores. Y cuando empieza el algodón a abortar flores en la parte baja, entra en un círculo vicioso que muchas veces no lo podemos parar. Y escuchamos muchas veces decir que se me escapa el algodón, se me va, no lo puedo parar. Y es que le estamos dando demasiada sombra a la parte inferior. Entonces ahí intervenimos con regulador de crecimiento. Y Guaraní Inta también es una variedad que necesita ambientes de media calidad o buena calidad. Guaraní es una variedad que me gusta mucho por el tamaño de hoja que tiene. No es tan vigorosa como por ahí Inta en ambientes buenos. Y me gusta porque le compite muy bien a las malezas también Guaraní. Tiene unas hojas de tamaño muy interesante y le compite muy bien a las malezas. Nombro malezas a cada rato porque la forma que sembremos, cómo sembremos, nosotros podemos influir directo e indirectamente sobre las malezas, que hoy en día es un problema tremendo. Y más aún si no ingresan los herbicidas que tendrían que ingresar, que estamos viendo que hay problemas con los herbicidas en algunas marcas, digamos. Fechas de siembra recomendadas. Esta es una fecha de siembra, no es para todo el país. Está hecho como base, digamos, para la zona norte del país, la región algodonera Chaco-Santiago, desde el 1 de octubre, que es la fecha que autoriza SENASA, hasta, bueno, SENASA nos da hasta el 30 de noviembre, pero agronómicamente podemos ir hasta diciembre, tranquilamente hasta el 15 de diciembre. A veces lo agronómico con lo legal no se lleva de la mano, pero es factible. Entonces una variedad de ciclo largo, por ejemplo como 1238, podemos arrancar a sembrar desde el 1 de octubre si quisiéramos, si las condiciones nos dan, 1 de octubre, y podemos ir hasta diciembre si quisiéramos, pero en diciembre ya tendríamos que sembrarla a 38 centímetros, ¿no es cierto?, para cortar el ciclo, porque si no ya nos vamos contra las heladas, ¿no es cierto?, ciclo largo. Bueno, ciclo largo para nosotros. La vez pasada vinieron un contingente de brasileros
Y para ello una variedad de 150 días es muy corta, sí, muy corta, porque ellos trabajan con variedad de 200, 220 días de siembra a cosecha. Para nosotros es muchísimo eso. Nuopal puede ir a partir del 16 de octubre, del mediado de octubre, digamos, puede entrar en diciembre, pero ya tendríamos que pasar la 52, ¿no es cierto?, para cortar un poco el ciclo. Guasuncho 2000, podría entrar Guasuncho 2000 en la segunda quincena de octubre, pero tiene una restricción X, una X con una R arriba, que si le vamos a meter en la segunda quincena de octubre, tenemos que tener un buen lote, con buena reserva de humedad, un buen perfil, porque por el ciclo que es la variedad, la vamos a estar metiendo en pleno enero con llenado cápsula, y eso no es lo ideal. Por eso, si la vamos a sembrar temprano Guasuncho 2000, buen lote con mucha reserva. Podemos entrar en diciembre con Guasuncho 2000, sembrándola a 76 centímetros o menor, tranquilamente. Guasuncho 4, bueno, Guasuncho 4 es hermana de Guasuncho 2000, es como una Guasuncho 2000, pero RR, exigente también, bueno, hoy ya hablé de suelo, también con la restricción esta de la X en la segunda quincena de octubre, si la queremos sembrar, podemos sembrarla, pero cuidado porque tenemos que tener un perfil de 1,5 metros, por lo menos para estar seguros. Y va también hasta diciembre, hasta el mediado de diciembre. Por A3 va recién en la segunda quincena de noviembre, por el ciclo de la variedad, y podemos sembrarla tranquilamente a 52 o a metro hasta diciembre. Todas las X están puestas para distanciamiento de metro, ¿no es cierto? Pero en diciembre podemos sembrar por A también a metro, y guaraní también, tranquilamente podemos sembrarla hasta el 15 de diciembre con distanciamiento de metro. Hay gente que ha sembrado más tarde inclusive estas variedades, pero con distanciamientos más angostos. Un segundito, me voy a sacar la campera porque está calentito el ambiente. Ahora sí. Un poquito de agua. Osvaldo, un poquito de agua, ¿me voy a pasar? Osvaldo, un poquito de agua. Bueno, en líneas generales esas serían las fechas de siembra recomendadas. Si quisiéramos ir más al sur, si hay una pregunta, ¿me hacías alguna señal? Ah, bueno. Este cuadrito de fecha de siembra, de recomendación de fecha de siembra, si nos vamos más hacia el sur en el país, tendríamos que correr todo esto hacia la derecha, digamos, ¿no? Lo mismo hacia la derecha, si vamos al sur. Y si vamos al norte, vamos a Formosa, vamos a Paraguay, todo esto lo pasamos a la izquierda, digamos, como para que tengan una referencia. Bueno, rendimientos, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de buenos rendimientos de cómo el algodón aplicándole tecnología, buena semilla, buen lote, etcétera, etcétera, cómo responde con los rendimientos. Campaña 2021, tenemos por ejemplo la variedad Guaraní Inta, con 1500, no sé si alcanzan a ver bien, 1523 kilos de fibra, en la zona de Pinedo, en el Chaco, fecha de siembra 30 de octubre, una fecha un poquito bastante temprana para guaraní, pero si se le dan las condiciones puede andar muy bien, distanciamiento de metro con sistema picker, ¿no? 1500 kilos de fibra es un valor interesante. Tenemos Guasuncho 4 con 1650 kilos de fibra, en la zona de Gancedo, una fecha de siembra del 20 de noviembre, sembrado a 76 con cosecha picker. El pasar de distanciamiento de metro a 76, más o menos el incremento del rendimiento es del 30%, según un estudio que han hecho en INTA Santiago del Estero hace unos años atrás, ¿no? Estrechando de metro a 76, se aumenta prácticamente un 30% el rendimiento. Otro ejemplo, Guasuncho 4, 1107 kilos de fibra, quizás 1107 sea un número no muy atractivo,
pero las condiciones de suelo que tiene la localidad de Santa Margarita en Santa Fe quizás no son las mismas que la que hay en Chaco, y no solamente suelo, sino que ya al ir más al sur, el algodón es un cultivo que necesita mucha luz solar, mucho sol, y ahí ya le estamos quitando un poco de sol y le estamos quitando temperatura también. Pero para esos ambientes 1100 kilos de fibra es un muy buen rendimiento, eh, con siembra, con cosechadora picker. Otro ejemplo, guaraní, 1020 kilos de fibra, también puede sonar como que no es la gran cosa, pero en la zona de Calchaquí, también en la zona de Santa Fe, la campaña pasada, sembrado a 52 y con sistema stripper. Otro ejemplo en Santiago del Estero, en la zona de Juríes, fecha de Guasuncho 4, 1800 kilos de fibra, sembrado el 15 de noviembre, a metro, con sistema de cosecha picker. Otro, guaraní INTA, 1748 kilos de fibra, en la zona de Fernández, Santiago del Estero. Esto es con riego, fecha de siembra 15 de octubre, una fecha temprana para lo que es guaraní, pero al tener riego, bueno, ahí ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Al tener riego ya manejamos la fecha de siembra un poco mejor, con sistema picker, 1748. Guaraní INTA, con 1638 kilos en Salta. Normalmente no pongo los nombres de las empresas, ¿no es cierto? Pongo las localidades, pero ustedes por ahí se pueden imaginar a qué empresa pertenecen, ¿no es cierto? Esto en Toloche, Salta, 29 del 11, la fecha de siembra 29 del 11, a metro, con sistema picker de cosecha, 1638 para guaraní. Les voy pasando ejemplos de las variedades, las tres últimas que yo les decía, porque son las que se destacan por ahí con los rendimientos. Guasuncho 4, 2147. Pareciera increíble, pero bueno, esto es en Candelaria, en San Luis, la campaña pasada, distanciamiento a metro, cosechado con sistema picker. Esto la verdad que tuve que varias veces mirar los papeles, controlar, volver a llamar, che, me pasaron bien el dato porque 2000 kilos de fibra, estamos en Estados Unidos, estamos en Australia. No, estamos en San Luis, Argentina. Después vamos con Porá 3, también 1849 kilos de fibra. Esto también en Candelaria, San Luis, fecha de siembra un poco más temprana, 5 del 11, aquello era el 27 de octubre. También con sistema distanciamiento de metro y con cosecha picker. Y la campaña, esta última campaña que pasó, que no fue muy buena climáticamente, la verdad que la pasamos bastante mal. Un ensayo en la zona Porá 3, 1182 kilos de fibra. Estos eran ensayos que teníamos en la zona de departamento Quitilipi y Chaco, el CIA, el Centro de Investigación de Algodón, que algunos de ustedes habrán ido. En esta campaña hicimos una jornada a fines de marzo, y el problema que tuvo que en el mes de abril llovió 540 milímetros en 30 días. De no llover, empezó a llover fin de marzo, cuando ya estaba para cosechar, 540. Pero bueno, se terminó cosechando en junio, y a pesar de eso el distanciamiento de 38, la que se destacó en el rendimiento fue Porá, con 1182 kilos de fibra. Porá es una variedad que retiene bastante bien el capullo, más que las otras, digamos, más que guaraní y más que Guasuncho 4. Pues se puede chorrear un poquito, pero no llega a caerse, se retiene muy bien el capullo. Y es una variedad que es muy buena para cosecha picker, por el tamaño de capullo que tiene. ¿Te gusta esa variedad, Martín, la Porá? Bueno, creo que venderle ahí unas bolsas para la salida. Ahí. Otro ejemplo, Guasuncho 4, 1231 kilos de fibra. Este año en la zona de Gancedo, fecha de siembra 25 de noviembre. Está muy bien la fecha de siembra esa para esta variedad, para Guasuncho 4, con distanciamiento de 76, con cosechadora picker. La cosechadora es importante de marcar porque el sistema picker siempre deja algo, ¿no es cierto? Pero cosecha calidad, más calidad, pero menos cantidad. 1231 de fibra para un año como este, en esa zona, la verdad que es muy alentador. Santiago del Estero,
La por A3, esta campaña, 1.246 kilos de fibra. Esto es una localidad al sur de Santiago del Estero, más o menos a 10, 15 kilómetros hacia el sur, en la zona de riego. Pero este año en Santiago del Estero tuvieron el primer riego y el segundo, cuando necesitaba, no lo tuvieron. O sea que es un semi-riego, digamos. Tampoco no tuvieron agua todo el tiempo. Sin embargo, por A3 anduvo con 1.246, sembrado a fin del 5 de noviembre, a 52, cosechado con stripper. Otro ejemplo, Guasuncho 4 también, Guasuncho 4 sí, Guasuncho 4, 1.332 kilos de fibra, en la zona de Loreto, Santiago del Estero, con riego, pero lo mismo, semi-riego, porque tuvieron el primer riego de inundación y no tuvieron el segundo. O sea que Santiago estuvo este año, el mes de enero, fue complicadito. A 76 con cosechadora Picker, ¿no? 1.332 con cosechadora Picker. En Salta, Toloche también, el mismo ejemplo que anterior, pero esto es de este año. Guaraní, con un rinde de 1.397 kilos de fibra, sembrado el 16 de diciembre. Fíjense ustedes la fecha de siembra para esta variedad que yo les decía que es corta. 16 de diciembre, distanciamiento de 76, cosecha Picker. 1.397. Y otro ejemplo de por A3, con 1.457 kilos de fibra, también en Toloche, con sistema de riego, sembrado antes, esta sembró el 14 de noviembre, a 76 con sistema Picker. San Luis, esto es esta campaña, Guaraní 1.269, van a ver acá Guaraní 1.269 y Guasuncho 4 1.507. Los dos son de San Luis, pero este año en San Luis hubo un problema con el riego. Allá no se puede sembrar si no hay riego. El perfil que tienen de suelo es muy bajo, muy chiquito, y la lluvia no le da tanto en los milímetros como tampoco para almacenar agua en el perfil de suelo, o sea que es dependiente del equipo de riego todos los días en San Luis. Y hubo un periodo en el mes de enero, ¿fue, Jorge? Fines de enero, principio de febrero. Fines de enero, principio de febrero, donde lo agarró justo el algodón ya en floración, que se habían quemado unos campos, no sé qué, y no tuvieron riego como 5 días o una semana, y bueno, ahí eso le pasó factura a las dos variedades. Pero a pesar de eso son rendimientos interesantes de kilo de fibra. Bueno, algunas fotitos nomás como para ilustrar, de Guasuncho 4, creo que esto, Jessica, Guasuncho 4, esto es San Luis. Allá en San Luis, nosotros tenemos los semilleros en San Luis. Una vez que está el cultivo para cosechar, no llueve, hay sol, es un ambiente seco, ideal, y el algodón puede estar ahí a la espera, digamos, de la cosecha. El único problema es que en San Luis hay viento, y a veces el movimiento entre plantas genera a veces un poquito de caída. Pero la ventaja que tenemos es que el ambiente sigue siendo seco, y eso nos permite a nosotros tener unas semillas de muy buena calidad todos los años, ¿no? Bueno, esto simplemente para los que no son del ambiente algodonero, propaganda de Toyota, no, el nuevo sistema de rollo, ¿no es cierto?, de conservación del algodón en bruto a campo, con los rollos de aproximadamente 2.300 kilos, lo podemos dejar ahí, es una cosa que realmente vino a favorecer mucho el cultivo del algodón, que que el principal problema, diría yo, es el tema de la cosecha y la post cosecha en el algodón. El volumen que hay que manejar, lo que es la post cosecha, es un problema, y esto viene a solucionar en gran parte eso, y está haciendo que muchas empresas que no sembraban algodón, hoy estén sembrando con esta tecnología. Mal dicho, cosechando con esta tecnología. Bueno, hasta ahí más o menos la presentación. No quiero dilatar mucho hablar de las variedades porque tendríamos para media hora más, pero si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran acotar de la campaña, estamos acá, así que... Martín, bueno, ¿querés decir algo? Muchísimas gracias, Silvio. Voy a fijar si tengo preguntas. Si quieren preguntar, por favor, adelante. No se pongan tímidos, ¿no? Quería comentarles que
Esta campaña vamos a tener en la empresa bolsas de semilla con 240.000 semillas, de tal manera que el productor ya sepa cuánta semilla tiene su bolsa. Todas las variedades van a venir con 240.000 semillas. Eso es un cambio que se hizo en esta campaña, porque normalmente venían de 30 kilos, ¿no? Y era siempre un problema tener que calcular cuántas semillas por kilo y todo eso. Ahora son 240.000 semillas por bolsa. El peso más o menos oscila entre 23 a 25 kilos según variedad. Pero bueno, ese es el cambio importante que hicimos en esta campaña en la empresa. Bueno, tengo dos preguntas. ¿Cuál cree que son los problemas actuales para acercarnos a un rendimiento potencial de cultivo de algodón? ¿Cuáles son los qué? Los problemas actuales para acercarnos a los rendimientos potenciales de cultivo de algodón. Bueno, muy buena pregunta porque, como les decía, el algodón responde muy bien a la tecnología de proceso, no solamente tecnología de insumos. Para llegar a esos rendimientos altos, tenemos que pensar que si bien el algodón es rústico en cuanto a la humedad, a la sequía, pero tenemos que arrancar con perfiles cargados, barbechos largos en lo posible, no menos de 5 meses, le diría yo, un barbecho. ¿Para qué? Para que tenga acumulación de humedad. Y el problema de acumular humedad para algodón es que lo sembramos siempre antes que los otros cultivos. Estamos sembrando a partir de octubre. A los otros, maíz, soja, vamos allá en diciembre, enero. Les damos más tiempo para cargar el perfil. Entonces, los lotes que van a ir a algodón, barbecho, 5 meses, 6 meses, 8. Cuando más tiempo de barbecho tengan, más rendimiento va a tener el cultivo de algodón. Si a eso le sumamos una nutrición que lo ayudemos un poco, digamos, que sea con nitrógeno, que es el elemento que por excelencia consume el algodón, ya tenemos agua, nitrógeno. Y si a eso le sumamos una cobertura de algún cultivo, normalmente el mejor cultivo antecesor para el algodón es la soja, pero podemos a lo mejor tener barbecho con otros, tener rastrojos con otros cultivos, por ejemplo sorgo, pero el sorgo hay que secarlo en precosecha, cosa que deje de absorber nitrógeno y agua y todo eso, y podemos aspirar a tener rendimiento de base, yo te diría de 1000 kilos de fibra, de ahí hacia arriba, pero dándole, digamos, tiempo para que tenga, como le decía, barbecho y tratar de sembrar un poquito más tarde. El problema de sembrar más tarde a veces es que se junta después la cosecha, o sea, es toda una cuestión de logística, pero si podemos aceitarlo de logística y podemos concentrar más hacia finales de, digamos, a partir de noviembre, todo lo que siembra y diciembre. Bien, tengo otra pregunta. ¿Qué experiencia tienen en la fertilización en la zona de Chaco, Santiago? ¿Qué fuentes y modos de fertilización lo ven más apropiados frente a su experiencia? Fertilización, bueno, justamente de lo que le comentaba recién, fertilización, nitrógeno, sobre todo si vamos sobre sorgo, el nitrógeno es muy importante ponerlo. Los lotes cuando salen de maíz salen generalmente un poquito mejor nutridos, pero teniendo en cuenta esa relación de consumo de nutrientes que yo le mostraba, para producir 3.000 kilos de algodón en bruto necesita 150 kilos de N, de nitrógeno. Y para lograr eso es equivalente más o menos a 300 de urea. Cada uno sabrá en su campo cómo está provisto, digamos, de nitrógeno el algodón. Pero el nitrógeno es bueno ponerlo ya de entrada para que el cultivo vaya formando área foliar. Para que llegue a tener altos rendimientos, el cultivo tiene que llegar a tener por lo menos un 90% de cobertura, digamos, con área foliar el lote. Si queda más del 10% de luz solar que vaya al suelo, ahí entramos en pérdida. O sea, los altos rendimientos se logran con niveles de área foliar de 2,5 para arriba. 2,5 metros de área foliar por centímetro cuadrado, ¿cierto? De ahí para arriba, esa es la base. Si tenemos menos de 2,5 y los rendimientos van a ser bajos, y para eso necesitamos el nitrógeno, el potasio para tener buenos tamaños de bochas y obviamente el fósforo es importante para todos los procesos. Fuentes de nitrógeno y fósforo hay un montón, o sea, pero en líneas generales lo que le puedo decir es que el nitrógeno en la línea funciona a modo de nitrato, nunca en forma amoniacal porque pueden quemar la semilla. El potasio en la línea de siembra también, ojo, porque tiene efecto salino. Fósforo y nitrógeno, tipo un fosfato diamónico, un monoamónico, pueden ir en la línea, pero no más de 50 kilos por hectárea sembrado a 52. Más o menos esa es la relación.
Siguiendo con la parte de fertilidad, ¿vieron la necesidad de potasio en lo que es la zona de Santiago y Chaco? Muy buena pregunta porque antes pocas veces se veían deficiencia de potasio en algodón. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos hablando de rendimiento de fibra de 1500 kilos, 1700, 1800. Y ahora se empiezan a ver lotes con problemas de potasio. Porque justamente el algodón demanda en forma temprana el potasio. Y llega un momento que las plantas empiezan a cambiar de color, se empiezan a poner como bronceadas, con clorosis internerval. Y ese bronceado me está indicando que no, que le está faltando potasio. Si llega a ese punto es porque ya prácticamente se le terminó y van a ver que empieza a tener abortos de flores. Y podemos recurrir a la fertilización con foliar con potasio, pero la cantidad que le vamos a dar de potasio en relación a lo que necesita es muy baja, así que en situaciones donde detectan que hay deficiencia de potasio o que hay fijación, porque muchas veces el potasio está en el suelo pero no está disponible, entonces en un análisis de suelo me dicen sí, suficiente, pero hay que ver cuánto es lo que está disponible de potasio, si queremos llegar a esos rendimientos altos de fibra. Bien, según su experiencia y criterio, ¿dónde la comunidad científica y técnica podrá aportar herramientas para la mejor implementación del cultivo? ¿Me podrías repetir la pregunta? Según la experiencia y criterio, Mm. ¿dónde la comunidad científica y técnica podrán aportar herramientas para la mejor implementación del cultivo? Ah. Yo creo que sería importante que la comunidad científica nos ayude con la tecnología en el sentido de genes de resistencia a herbicidas, porque el tema de malezas está cada vez más complicado en todos los cultivos. Entonces ahí herbicidas es un punto que me preocupa más inclusive que las plagas. Para las plagas siempre hay un insecticida que podemos usar, uno u otro, pero para las malezas hoy por hoy vemos que inclusive cultivos son tolerantes a herbicidas, cultivos LL, CL, IMI, vemos que hay problemas y algodón tenemos solamente hoy por hoy RR1, ojalá pudiésemos tener un RR2, un Flex, un LL, pero bueno, hoy la estamos peleando entre todos con tecnología Volgar 1 y RR1, digamos, así que la comunidad científica, por favor, tienen un centro con los nuevos genes. Bien, la última pregunta. ¿Cree que el algodón es una herramienta para diversificar y mejorar los esquemas de rotaciones? Sí, 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 sí. Justamente por eso le comentaba que la llegada del algodón RR a partir del 2004, ya con la Guasuncho 2000, que es solamente RR, y eso nos permitió meter algodón en siembra directa, estrechar los surcos y acortar los ciclos. Al acortar un ciclo de algodón, que nosotros antes trabajábamos con 170, 180 días de ciclo, a tener hoy algodones de 130, le estamos sacando como 40, 50 días de ciclo, con rendimientos importantes, y podemos meterlo al algodón tranquilamente en la rotación con trigo, con cultivos de invierno, con cualquier otro cultivo. Así que entra muy bien hoy el algodón en la rotación con otros cultivos. ¿Sí? Bien, otra pregunta. ¿Qué diferencias han encontrado entre el uso de semilla fiscalizada versus su propio? Bueno, yo hice ensayos de calidades de semillas hace unos años atrás ya y la verdad que siempre la diferencia, hay años que hay más diferencia, hay años que hay menos diferencia, pero la semilla fiscalizada le podría decir que es gratis, porque la diferencia que sacamos entre una semilla fiscalizada y una, por más que sea semilla del productor muchas veces, ojo que muchas veces el productor hace su semilla y es buena, pero no llega a tener la calidad que tenemos nosotros con semillas que traemos de San Luis. Esa semilla es realmente muy buena. Entonces, el algodón es un cultivo que, no lo digo yo, hay estudios hechos que muestran que cuando más rápido emerge, el rendimiento potencial es más alto. Cuando tarda, por ejemplo, en vez de 5 días, tarda 7 días en nacer, el rendimiento le baja casi en un 30%, solamente por demorar 2 días más en nacer. Y si ese cultivo en vez de 7 tarda 12 días, el rendimiento puede llegar a bajar hasta un 70%. Eso fue estudiado en Texas por un ingeniero que se llamaba, a ver, ayúdenme, ¿cómo se llamaba el ingeniero? Bueno, no me acuerdo, pero Wanjura, un japonés, ya en el año 70 y pico en Estados Unidos demostró de que el cultivo de algodón, para que tenga para que llegue a su potencial de rendimiento, tiene que nacer rápido, ¿no?
Y ahí es donde nosotros intervenimos con buena semilla para alcanzar esos rendimientos. De ahí en más, si la siembra es mala, no podemos pretender tener un rendimiento alto. Como te decía, hay diferentes valores de diferencia de rendimiento, pero te reitero, si la semilla es buena, es gratis, digamos, comparado con la pérdida que va a tener por usar semilla de baja calidad. Silvio, ahí con respecto a qué semilla, las densidades, usar mismas densidades para fechas tempranas. ¿En qué distanciamiento, Martín? En 76, bueno, las variedades nuevas, ¿viste? Son bastante columnares y lo que vimos en los ensayos es que cuando querés bajar la densidad para hacer un manejo defensivo, pongámosle que uno dice, bueno, por las dudas que no llueva, le bajo en vez de 13 plantas, le pongo 9, le pongo 10 nomás. Si la siembra es muy buena y asegurás que vas a tener ese stand de planta, por ahí no vas a tener diferencia, pero donde tuviste problemas, porque la máquina falló, porque hubo un cortador, porque hubo hormiga, los rendimientos vas a ver que se caen, se caen. Entonces, más vale que te exceda con el número de plantas. Si 13 es el número ideal, andate a 16, cosa de que por algún motivo bajas a 13. Pero cuando bajamos la densidad en estas variedades nuevas sobre todo, vemos que el rendimiento se cae un poco. Y eso es un tema de discusión que teníamos con la gente de INTA hace unos años atrás, porque el algodón por ahí se comporta diferente a los otros cultivos. Con sequía y todo, vemos que las altas densidades te rinden lo mismo que las densidades medias o bajas. Entonces, ¿para qué me voy a estar arriesgando a tener un cultivo con baja densidad, que puedo perder rendimiento? Y lo peor, que si el año viene bien y vos tenés alta densidad, ahí vas a tener los picos de rendimiento, con las densidades buenas a muy buenas, digamos, ¿viste? Pero ojo que no tenemos bien determinado todavía cuáles son los máximos de densidades para estas tres variedades, pero yo he sembrado en distanciamiento a metro, por ejemplo, por decir un ridículo, de 39 plantas en el metro lineal, y te da lo mismo que una que tiene 12 plantas en el metro lineal, a metro. Entonces vos decís, la pucha, soporta densidades altas, a pesar de que los milímetros después no te den, pero compensa. Cuando se le presenta en un periodo que llueve, puede llegar a compensar y producir en la parte de arriba. Pero bueno, eso lo vamos a tener más finito dentro de 2 o 3 años probablemente. Entonces, quiere decir que no cambiaría la densidad según la fecha de siembra. No le cambiaría mucho. Sí, podés cambiar el distanciamiento de siembra, ahí vos, al cambiar el distanciamiento, sí, cambias el ciclo. Ahí tenés que, si te va de 76 a 52, por ejemplo, sí, y de 52 a 38. 38 es un muy buen sistema de siembra, de distanciamiento. Los máximos rendimientos en algodón se han logrado en los ensayos siempre con distanciamiento de 38. Los picos, digamos, pero es como manejar un Fórmula 1, digamos, cuando vas con 38, porque tenés que sembrarlo muy bien y después manejarlo con reguladores de crecimiento, porque si hay un escape en la altura de planta y te hace un sombreado del 100%, empieza el derrame y ahí empieza el problema que no lo paras más, ¿viste? O sea, yo quisiera manejar un Fórmula 1, a mí me gustaría manejar una Ferrari, pero probablemente en la esquina me hago pelota, así que manejemos bien todo lo otro, empecemos con 38 y le agarremos la mano, y no vayan a sembrar a 38 si no tienen el regulador de crecimiento en el galpón, porque después eso puede ser un problemón, ¿viste? Bueno, Sí. estamos medio corto con el tiempo. Tengo una pregunta más. Siembra después, o sea, algodón después de trigo. Algodón. ¿Alguna consulta? Algodón después de trigo. Personalmente no me gusta. No. No, porque el trigo, fíjense, lo están sacando ya en octubre, noviembre a veces. Y el barbecho, necesitamos 5 meses, 6 meses de barbecho. Lo estamos metiendo en un ambiente ya restrictivo de perfil, restrictivo de nitrógeno. Por más que lo sembremos, no sé, fines de diciembre, pero tenemos un barbecho muy corto. Y si después Diosito no nos manda lluvia, estamos jugando con fuego, digamos.
Hay casos que me pueden decir, no, pero fíjate que saqué 3.000 kilos de trigo. Sí, hay años que podés sacar. Pero para mí, tener un 70-80% de chance de fracasar con algodón sobre. Se ríen los muchachos. ¿Les pasó? Ni. Ah. Bien. Lo que es la siembra de precisión versus mecánica. Siembra de precisión versus mecánica, sí. Por una mecánica también puede tener buena precisión. O sea, la siembra, la placa, no sé si está acá presente el que preguntó eso, a las placas, ¿será que se hace referencia? Neumática, neumática o de placa. Sí, la neumática es como todos los cultivos, ¿viste? La distancia de siembra la calidad de siembra de la distribución, digamos, es tan o más importante que la densidad por ahí. Al poner plantas distanciadas en forma equidistante, que cada planta pueda hacer su forma igual una de otra, vos lo que haces es uniformar el cultivo, digamos. Pero hay que tener semilla de calidad, porque si no tenés semilla de calidad, de nada sirve que la sembradora sea, no sé, la mejor del mundo si estás poniendo una mala semilla. Así que, pero sí, la densidad de siembra es importante. La calidad en la distribución de siembra, siempre la neumática es obviamente mejor que la mecánica. El distanciamiento. Sí, yo hice hace ya unos años atrás es más, tengo una publicación sobre eso, una curva, cómo se distribuye con neumática, la distribución, una campana de Gauss, digamos, donde vos buscas entre 9 y 10 centímetros de distancia, tener la mayoría de las plantas de la semilla, el 90% de semilla, versus una mecánica con placa, bien puesta la placa, todo lo que vos quieras, pero en algunos lugares llegabas a tener hasta 2 y hasta 3 semillas en el mismo golpe de siembra. Y eso realmente la mecánica no puede solucionarlo, porque el algodón tiene el problema de que las semillas tienen una forma como una gotita de agua, y hay veces que queda con la punta más fina hacia abajo y la otra con la punta hacia arriba, y se meten dos en una placa, en un mismo alvéolo, ¿no es cierto?, de la placa. Y hagas lo que hagas, a veces le llamás al semillero y le decís, che, mira tu semilla, pero es que la forma de la semilla es la que no hay. Ojalá la pudiésemos redondear, digamos, como una soja y sembrarla bien, pero la neumática sí es superior, totalmente, totalmente. Bien, la última pregunta es, algunos ensayos sobre bioestimulantes. Creo que dice como 80 ensayos ya de bioestimulantes. Hay años que tenés respuesta con los bioestimulantes, y hay años que el testigo te da lo mismo que el bioestimulante. Nosotros trabajamos con una marca, no quiero nombrarlo a la marca, pero una marca que nos dio en el 70% de los casos, nos daba resultado positivo, había respuesta, sobre todo en suelos fríos o suelos por ahí con baja humedad. Pero hoy en el mercado hay muchísimos bioestimulantes y no quiero hablar ni a favor ni en contra porque no sé, no lo conozco, no hice los ensayos. Y si tengo que hablar de un producto, a mí me gusta ver el ensayo, no leer el librito, sino ver, o sea, convencerme, cosa que yo después les pueda transmitir a ustedes que eso o aquello funciona. Si no lo veo, no lo creo, como dice el refrán. Sí. Bueno, muchísimas gracias, estamos justo de tiempo. Muchísimas gracias, Silvio, por todas las respuestas y creo que todos han quedado muy conformes, así que muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a ustedes, muchachos.